Bueno, yo me llamo, mi nombre de pila es Cirila, pero yo soy conocida como Lila en la cédula. Entonces yo soy Lila González Valdés. Nací en Puerto Jiménez el 28 de octubre de 1970. Como, no, estoy al revés, de 1937. Estuve allá muy pequeña en la escuela hasta segundo grado. Después nos vinimos para Golfito en los años 60, creo, no me acuerdo. Pero, y estuve aquí en la escuela central de Golfito. Y aquí, y pasamos casi toda una vida aquí en Golfo con mis hermanos y mi mamá y mi abuelita, todos aquí en Golfo. Después, y que tenía yo en esos años que me vine para acá, tenía Ceci pequeñita. Y aquí nacieron nosotros en el hospital de Golfito. Y después, con el papá de ella, él trabajaba en la compañía en Coto, entonces me fui con él para Coto. Estuve en Coto 52 y en Coto 47. Ahí la compañía solo tenía para transporte, era el tren. Íbamos en tren, ahí llevaban todo lo que era, todo lo que ocupaban en Coto hasta. Y en aquellos años no había hospital, sino un dispensario, como digamos ahora el EVAIS. Entonces yo la llevaba a ella pequeñita a que la revisaran. Ya después me vine para acá. Estuve otro tiempo en Puerto Jiménez con mi abuela y mi mamá. Después nos volvimos a venir ya definitivamente para acá. Entonces, ¿Y sus papás de dónde son? Mi mamá, ella también nació allá en Puerto Jiménez. Mi papá es de Buenos Aires, de acá de Punta Arenas. Indígena. Era de familia indígena, por eso salí chola. Pero sí, gracias a Dios tengo mucha comunicación con mis hermanos allí que viven ahí. Pero ellos no son de los que andan, como le dijera, ellos se han preparado, han buscado cómo estudiar, cómo. Entonces yo tengo comunicación mucho con ellos. Sí. Y bueno, y aquí estoy. Gracias, bebé. Sí. Doña Cecilia. Bueno, yo soy Cecilia Castro González, nací en Puerto Jiménez en 1953, cuando tenía como, me cuentan, cuando tenía como año, 2 años, fue cuando mami se vino para Golfito, entonces me trajeron allá, de allá, y me crié aquí en Golfito, cuando estaba la compañía en su apogeo. Y sí, tengo recuerdos de cuando viajábamos en tren, no había carretera, esta carretera que está para Río Claro no existía, era una trocha y entonces los ríos habían que pasarlos así al río, echarse al río como dicen, y viajábamos en tren a las fincas. La Sí, compañía tenía puentes. Los domingos eran los viajes. Para nosotros, siendo unos huilas, era lindo viajar en tren. Y esos son los recuerdos que tengo de mi niñez, de cuando viajábamos en tren, cuando la compañía estaba aquí, la compañía bananera. Nosotros vivíamos en un caserío que se llama el Kilómetro 1. Y también otros recuerdos que tengo de mi niñez
es cuando la compañía fumigaba las casas. En esa época lo fumigaban con DDT, que estamos vivos de puro milagro. Estamos vivos. Nos decían, desocupen las casas, y para nosotros era un día de campo, porque mis abuelas sacaban un anafre, una cocina de leña. Bueno, en ese tiempo se cocinaba con leña. La compañía bananera tenía, como las casas eran propiedad de la compañía, habían unas cocinas grandes de hierro y ellos mismos pasaban repartiendo la leña. Y cada familia la picaba y tenía sus, ¿cómo se dice? Cuando las acomodan. Las pilas. Ajá, así la acomodan al sol y todo. Y ese día que fumigaban, que lo tengo muy presente, para nosotros era un día de campo porque comíamos afuera de la casa, en el patio. Y después y nos dejaban entrar hasta en la pura noche cuando ya se había disipado un poco el veneno. Y las paredes quedaban blancas, completamente impregnadas del DDT. ¿Y para qué fumigaban las casas? Porque era cuando la época de la malaria y todo eso, para erradicar todas esas enfermedades que los mosquitos los transmitían. En ese tiempo era la malaria. Me imagino yo, ¿verdad? Uno chiquillo ni sabe qué era eso, pero para nosotros era un día de fiesta. ¿Y a dónde iban cuando salían al campo? No, porque como todas las casas tenían su patio, entonces comíamos en el patio, mientras las casas las fumigaban. Pero ahí mismo nosotros respiramos ese veneno. Bueno, aquí estamos. Y después sí, cuando ya crecí, estuve aquí en la escuela de kilómetro 1, que las maestras eran monjas. Sí, es cierto. Las maestras eran monjas. Sí. Estaba muy impregnado el catolicismo. Entonces, yo me acuerdo que yo viajaba en motocar con un padre que era de apellido, no, de nombre el padre Félix. Padre Félix. Entonces éramos un grupo de chiquillas como de 10, 12 años. Sí, porque yo tenía 12 años si acaso. Nos llevaban a Coto cuando él iba a dar misas. Para nosotros era un paseo precioso y no todo el mundo tenía ese privilegio de viajar en motocar, que era como para 5 personas. Lo más lindo era viajar en motocar. Y viajamos en el tren también, pero los paseos de los domingos. Los domingos viajamos en tren a las fincas, esa era la diversión nuestra que había aquí, porque aquí no había nada. Fuera de ir a pescar, cosillas así que uno ni hacía, porque eso lo hacían los grandes. Pero sí, eso era muy bonito. Fue una niñez muy sana. En esa época fue muy sana y lo que yo recuerdo fue una niñez, la mía fue una niñez bonita. Bonita aquí en Golfito. Con mi familia, mis hermanos, estaban mis primeros 4 hermanos, 3 hermanos. Ah, bueno, ahí tengo una foto, ahora se las enseño. Y cuénteme una cosa, ¿cómo cambió la vida de ustedes cuando cerraron la compañía bananera? No sé si me pueden contar algunas historias de cómo eran las cosas antes de Bueno, en el caso mío, y después. en el caso mío, cuando se fue la compañía, era que ya estaba casada con el chinito, entonces ya no llegaban los barcos que en esa época tenían los marineros, bajaban y eran fiestas de comida y todo, pero ya fue bajando todo eso. Entonces ya la gente comenzó a decir que se iban de Golfito. Porque todas las casas del Uno y de donde vivo yo y todo eso era de la compañía. Y no estaban cerrados como ahora, que ya nos encerramos. Antes pasábamos por el patio de todas las casas y todo. Pero cuando se fue la compañía, ya nosotros decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Quedamos con la gente del pueblo nada más. Pero sí, tuvo tamaño tiempo todavía llegando que un barco, que otro, pero sí, ya después se despidieron del todo. Pero
y ahí pasamos. No, no hubo como antes, que ¿Cómo había... llegó su esposo acá, el segundo esposo? Él llegó a Puerto Cortés, que hasta ahí tenía una hermana casada con otro chinito, y bueno, que ellos eran chinos todos. Y entonces él se quedó ahí tamaño tiempo y después se vino para acá. Él venía de Hong Kong, sí, porque el papá de él trabajaba en Hong Kong, pero ellos eran de Cantón, sí. Entonces, por eso él hablaba solo cantonés, pero aprendió a hablar bien español y lo enseñaron, pues los que lo enseñaron a hablar español le enseñaron solo malas palabras, le decía yo. Siempre pasa eso. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Aquí en el 1, sí, yo llegaba ahí y le gustó la cholilla. ¿Qué es el uno? Cuéntanos qué es el uno. Al kilómetro 1 era el hotel, el restaurante, así se llamaba, o Sí, restaurante kilómetro 1. ¿Y cómo funcionaban las direcciones en esa época cuando ustedes cuentan eso, kilómetro 1? Kilómetro 1, El kilómetro pueblo- 2, kilómetro 3. La Alameda es allá por donde Sí, pero nosotros... antes era la zona americana. Antes era la ¿Cuál era zona, el- a donde estoy ahora, ¿Cómo explicarían ustedes cómo veían ese espacio? O si me pueden describir cómo era cuando existía la bananera, cómo era que ustedes daban las direcciones, por ejemplo. sí, cuando existía la bananera, era la dirección así. A donde vivo yo ahora, esa era de la... Es por el color de las casas también. Esa era la zona americana, decían ellos. Ahí después del Banco Nacional, para adentro, nadie podía pasar sin permiso, porque todo eso era de ellos. ¿Y cómo se conseguía un permiso? Ahí había un guarda, tenían guarda. Y, Sí. y después de ese, ¿cómo se llama? Del portón, del banco para allá. Ajá. Desde el hospital para allá había otro guarda también. Otro guarda. Sí, Sí, y ya que- era más estricto. Entrar a la zona americana era más estricto, no todo el mundo podía ir. pero el que es ahora, ¿cómo se llama? A donde había un bailes y todo, ¿cómo se llama? Picnic. No, ese era ¿Y el club latino? el club, no, el club de ellos allá adentro. El club centro, El que club ahora es de la centro, UCR. que ahora es de la UCR. Ustedes iban ahí. No nos permitían entrar. Ahí había un boliche, ahí daban películas y había un bar también. ¿Y por qué no les permitían entrar? Porque tenía que ser con permiso. Porque era principalmente para los empleados de la compañía y nosotros... De los éramos altos empleados. No para todos. los altos empleados, los rasos no. Los rasos Sí, no podían los- entrar. Los rasos eran los que vivían aquí en el 1. Sí, los que trabajaban en el tren, apiando también y cuidando los bananos, esos no podían, solo los de las oficinas. Nosotros, bueno, en aquella época que yo estaba en esa escuela, yo estuve cuando todavía era de la compañía, yo pude entrar ahí porque un señor que trabajaba en esa escuela, en la compañía, me respaldó, porque nadie podía entrar si no tenía una referencia de alguien que trabajara con la compañía. Entonces yo entré porque ese señor me respaldó y vivía en la casa de ellos, de la esposa, y ellos tenían una hija y ya habían 2 muchachas más ahí en la casa. Entonces, por eso pudimos entrar. Y me acuerdo que para la entrada, como digamos, va llegando uno, hace la fila para entrar, había que cantar el himno de Estados Unidos y bueno, lo tocaban ellos, y el de aquí, ese era de siempre. Porque las escuelas no pertenecían al ministerio, era No, la compañía la era que la compañía. pagaba a los maestros, les daban los cuadernos a uno y hasta le daban una leche que le traían, que nosotros decíamos leche de cabra. Y era una gran ventaja con la compañía, porque mis familias no compraban ni un lapicero, todo lo daba la compañía. Todo, Eran todo. completamente dependientes de la compañía. Todo, en aquella época.
Ya después, ahora, y era la única escuela, no había otras escuelas. Después hicieron esta, de aquí, la del kilómetro 1. Pero Pero eran apenas como 4 aulas. Pero ya no era manejada por la compañía. No, ahí ya era del Ministerio de Educación. ¿Qué sintió usted cuando logró entrar al club social? ¿Nos puede describir ese momento? ¿Cuántos años tenía usted? ¿Qué fue lo que vio ahí? No, ya entrar ahí era muy difícil. Una vez entré con mi esposo, pero con otros amigos de él y todo, pero ya estaba casada con él. ¿Y qué se veía allá adentro? Nada, la misma gente. Es que este es un pueblo de amigos, como dicen. Todo el mundo nos conocíamos. Hasta los señores jefes eran también habían clientes del restaurante y todo eso. Y yo me acuerdo que sí, era que como había de toda clase de vinos y licor y todo ello, ellos pedían. Había una señora que les suplía las comidas, pero llevaba de aquí del restaurante y les llevaba al club comida, porque ella vivía ahí donde está ahora, bueno, decían la casa de la playa, pero todo eso era de la compañía, donde están los Bacher, que eran Bacher, que decían ellos, ¿verdad? Y ya ahora es algo del tiburón marino o algo así tiene. Ajá. Sí, todo es, ahora casi la mayoría de eso es de la UCR, sí, donde era todo eso. Había un, ¿cómo era que le decían? El supermercado que había de todo. El merchandise. Sí. El merchandise. Entonces uno decía merchandise. Eso era de la compañía, pero ahí había de todo, lo que eran. Todo era importado de Estados Unidos, las telas, todo. Y había una repostería que en la vida nunca he vuelto a comer. Qué delicia. Porque decían, perdón, que los panaderos eran traídos de allá de Estados Unidos. Y había, me acuerdo de un señor que murió muchos años después, que pasaba limpiando todo el día con una cosa ahí. Mantenía las carnes bien buenas. En esa época yo todavía estaba Sí, es en donde está la UCR, donde está el centro cultural y todo eso, ahí era el merchandise. Pero vamos a ir ahora. Todo eso era. Y después la lavandería, el hospital. Había una fábrica de hielo, ¿verdad? Había, sí, una fábrica de hielo. Ahí a un lado. Cuando ustedes hablan, se cuentan cosas del pasado o recuerdan. Sí, es que yo recordé ahora que ella estaba hablando, pero no tenía que interrumpirla a ella, ella tenía que seguir. Porque pienso que tal vez tienen recuerdos distintos. No fue así, sí fue así, o no. No. Sí, diferente, porque como es diferente época. Sí, claro, ella habla de la época de ella, yo hablo de la época mía. Digamos, ¿cuál es la percepción suya de la generación de doña Cecilia? ¿Qué cosas vivían diferente que usted dice que tal vez como mujer o como en esa época usted no estaba acostumbrada a hacer y que ya doña Cecilia, digamos, usted decía, como a esto está cambiando, o si percibía que había un cambio que se estaba dando entre las generaciones? Sí, por ejemplo, ella como ya después de tanto tiempo que estuvo ella en la escuela aquí, después ya cuando ella fue al colegio, ya fue cuando ella lo hizo en San José. Bueno, ¿se conoce San José? Sí, ella estuvo en el Superior de Señoritas, ahí cuando se graduó. Sí. ¿Y luego regresaron aquí? Después regresó aquí, que comenzó ella ya grande, a trabajar con la compañía bananera. Ella trabajó con la compañía Pero bananera. Ya no era banano, era palma. Ya era palma. Ya era palma. Cuéntenos un poquito más de eso, de cómo fue venir a trabajar acá a Golfito después de haber estado en San José. Porque usted había vivido acá, luego se fue a San José y luego volvió otra vez a Golfito, ¿cierto? Sí, yo viví, ay, mira, sigue ando un bichillo por aquí.
A mí también me andaba uno. Sí, yo me acuerdo que aquí en mi niñez era solo para hombres, el ambiente era para hombres, porque generalmente los que trabajaban en la compañía bananera eran hombres. Si acaso unas mujeres trabajaban en las oficinas, o ya allá en Coto 47 sí utilizaban mujeres, pero por ejemplo para el empacado del banano, para el corte de desgrane ese de las racimas, tal vez ahí se usaban mujeres, pero en trabajos así. Pero el ambiente era para hombres y era, como le digo, aquí en Golfito en esa época existían los nightclubs. Ahora lo que llaman la cuadra, ahí había uno que le llamaban el nightclub. Sí. Aquí en el civil estaba creo que era el Copacabana. Copacabana aquí. Y traían prostitutas de Centroamérica, de República Dominicana, de esos otros países, traían prostitutas. En los 60. 50, 70, entre los 50 y los 70, más o menos en esa época que yo me acuerdo, ¿verdad? Después, porque como era casi los que tenían su familia, pues tenían su familia, esposa y eso, pero generalmente eran hombres solos, los que vivían en los bachelors. Lo que llaman ahí, de ahora que es de la UCR, ahí vivían solo hombres solos. Y había un bachelor que era para las enfermeras y otro para las telefonistas, creo, que eran las únicas mujeres que trabajaban aquí. Pero después, por eso siempre me recuerdo de 100 años de soledad, es que a mí me gusta leer en 100 años de soledad, cuando, yo no sé si ustedes se lo han leído, cuando en Macondo comienza la compañía bananera. Yo me imaginaba Macondo como aquí, cuando la compañía bananera abrió y sus casas de la zona americana eran como las que decían en Macondo, solo que aquí no habían cercas eléctricas. En Macondo sí, para que los del pueblo no pasaran, ¿verdad? Y sus piscinas, sus casas con piscinas y todo. Y todo lo de las huelgas y todo, porque aquí hubo grandes huelgas. Una duró 2 meses, ya casi cuando la compañía se iba en los 80s. Fue una gran huelga que hubo hasta, yo creo que 1 o 2 muertos. ¿Y qué era lo que recuerda usted que defendían en esa huelga? Ellos defendían mejores salarios. Y yo no sé cómo eran las jornadas porque yo estaba muy chiquilla. No sé si también fue cuando se promulgó el Código de Trabajo, que ya se pusieron las jornadas de ciertas horas y ya como más derechos para el trabajador, porque antes eran como esclavos. Eran esclavos, mejor dicho, aquí y en todas las zonas bananeras. Ellos nos veían como si que tuviera como si todavía anduviéramos con taparrabos. Y entonces, y también en Macondo existía eso, lo del barrio de la alcahuetería, era que todos los barrios tienen, todos los lugares tienen esos barrios. En Coto 47, el barrio era de las prostitutas y eso era Neily. Aquí era el civil. En Palmar Sur, donde estuvo la compañía bananera, era Palmar Norte. Ahí era donde estaban las cantinas, los nightclubs, los prostíbulos que llamaban. Y sí, había mucha diferencia de clases. ¿Y en esos lugares, alguna vez usted se aproximó para ver qué pasaba allá adentro? No nos dejaban. No, es que uno nunca tuvo esa idea. Lo que sí sé es que cuando venían los barcos, que venían los marineros, eso sí vacilaba desesperados,
de estar muchos días afuera sin ver una mujer. Las mujeres llegaban a la entrada del muelle, ahí afuera, donde decían, llegó barco, entonces ellos se perfumaban y llegaban a esperar a los marineros que salieran de los barcos para llevárselos para los prostíbulos. Eso sí me acuerdo. Algo decía doña Paquita la vez pasada, ¿verdad? Que contaba algo sobre que tenían un nombre, las mujeres que llegaban a esperar, le decían pescadoras, algo así como era. Ay, ¿cómo era? Que te tiraban el trasmayo. Sí, es que ellas... El trasmayo, tiraban el trasmayo. Es que ella decía, viene barco a bañarse todo el mundo, porque ellas vivían ahí, en el prostíbulo, en ese que dice ella. Ellas vivían ahí, que ya eso no existe, todo eso lo botaron. Sí. Pero ellos vivían de esa vida. Sí. Y habían unas que vivían en el civil, pero yo me acuerdo de una señora que era totalmente elegante. Viera qué señora, daba gusto verla salir, porque son de esas señoras que son jóvenes en aquella época, que yo me acuerdo que estaba muy chiquilla yo, que ella se vestía muy elegante, claro, sobraban hombres que la siguieran, y más que venían en los barcos. Y eran las apetecidas. Sí, pero muy bonita, yo me acuerdo de siempre esa muchacha. Muy ¿cómo bonita. le decían esta la Marín, mami? ¿Cómo era el nombre? ¿A dónde? De la famosa, una de las Marín. De las Marín. Ah, sí, pero no me acuerdo el sobrenombre de ella. Sí, pero tenía sí, un sobrenombre y era muy conocida aquí. Pero sí, son personas que ellas se dan a respetar. No son gente vulgar ni nada de eso. Ellas sí eran señoras muy... que ahora uno ve muchas muchachas que son mal habladas, malcriadas, y en esa época yo no me acuerdo de haber visto. Ahí algunos llegaban señoras a comer, se los llevaban los marineros, y muy amables, muy respetuosas. Y no era como muchas que existen ahora. Sí. Y también recuerdo el Ministerio de Salud, yo creo que eran los miércoles, que era para atenderlas a ellas. Ah, sí, tenían. Y llevaban un control y tenían que tener un carnet. Sí, tenían un carnet. Las que eran declaradas prostitutas y las que vivían en los prostíbulos tenían que tener un carnet. Entonces iban todas las semanas a examinarse para, ¿verdad? Por sí, seguro por alguna enfermedad venérea o algo así. Ahí las tenían controladas. Sí, ¿ah? Sí, era... Sí, las controlaban más que ahora, porque ahora las que andan ahí, esas andan sin control, esparciendo enfermedades venéreas. Tienen derechos de salud. Sí, ellas sí estaban bien controladas, sí es cierto. ¿Cómo eran esas divisiones de clases que mencionan y dónde estaban ubicadas aquí en Gordín? Bueno, lo más alto era allá en la zona, lo que ahora es el barrio Alamedas, antes era zona americana, es del hospital hasta donde está el Hotel Sierra. Todo ese caserío era de zona americana. Y en ese tiempo, yo creo que el colegio fue construido en los 70s, creo, o en los... porque aquí no había colegio. Y las escuelas llegaban hasta cierto grado, no había... Y entonces para seguir había que salir de Golfito, porque aquí no había, hasta sexto grado no había, y el colegio no existía. Después, entre el Banco Nacional, que está ahora en el Banco Nacional, y el hospital, ahí le decían la zona gris. Yo no sé si era que las casas eran pintadas de gris, no sé. Ahí vivían otros empleados de oficina, pero más bajitos y un nivel más bajo que los que vivían en la zona. Después, el caserío que está, lo que llaman ahora barrio Bellavista,
Al principio, nosotros vivimos ahí en unos barracones, que yo me acuerdo, yo tenía como 5 años, fue antes de la foto esta, que apenas tengo como unos, como pantallazos que hace ahora uno, ¿verdad? Eran unas casas completamente nada que ver, no tenían baño sanitario, no tenían pila adentro. Las señoras tenían que salir a un montón de pilas a lavar. Los sanitarios eran afuera. A nosotros nos tenían unas vacinillas, como éramos el montón de huilas chiquitillos, entonces para la noche hacer necesidades las hacíamos en vacinilla, que mis abuelas, yo me crié con mis abuelas. La mamá de ella y la abuela de ella era mi abuela y mi bisabuela. Es que estábamos juntas. Sí, todos nos criamos juntos. Fue una familia de matronas, porque eran puras mujeres. Tías, abuelas y bisabuelas. Sí, eran puras mujeres. Y después botaron los barracones, hicieron esas casas que están ahora, que eran ya casas individuales para familias, para una familia. Las que están ahora, pero antes eran barracones. Y vivían como 4 familias, eran las que vivían en los barracones. Sí, eran. Sí, eran como casas, pero eso no eran casas, era como un chirrión así. No, y porque con sus divisiones. había abajo y tenían segunda planta también. Exacto. Sí, y entonces, después de ahí viene el kilómetro 1, que son estos. Las casas son compartidas, lo que separa de una casa a la otra es una pared, y la familia, son casas para 2 familias. Entonces aquí vivía la gente que trabajaba, los empleados del tren, los chequeros, los más bajos del tren, no el maquinista yo creo que sí tenía su buena casa allá, creo. No, vivían allá como eran la mayoría hombres solos. Sí, hombres solos vivían en los bacher, entonces, lo que llaman bacher. Sí, que están ahora por donde estaba el latino. Ah, bueno, sí. Ahí vivía Gregorio. También. Sí, que ya todo eso lo botaron. Bueno, donde está las oficinas de el seguro. El seguro. Una parte, todo eso. Ahí habían unos como apartamentos. Y sí, aquí era ya la parte más baja. Aquí los que trabajaban el banano, los más rasos vivos. Y a nosotros nos dieron casa porque un tío que estaba soltero era el que respondía por nosotros. Pero si no había nadie que trabajara en la compañía bananera, no tenía derecho a la casa. ¿Quién construyó las casas de toda esta parte del pueblo civil? ¿La compañía? La compañía, hasta las que estaban acá más. No, Sí. hasta aquí ya el pueblo civil El pueblo civil no. de la bomba de gasolina para allá, ya eso no era de la compañía bananera. Esos eran puros charrales. Ahí eran tugurios los que habían al principio. Sí, ahí no habían casas como ahora, en negocios ni nada. Todo eso. Dicen que había en un aquella lugar. época que estábamos nosotros en el 1, que dice ella que estaba pequeñita, ellos 3, todavía comenzaron después a construir ahí en el civil, a comprar lo que compraban ahí, porque ahí no había nada, era puro monte, y tenían casitas, pero casi. Había una casita aquí y el servicio sanitario de la otra casa en la pura puerta casi, y eran, como dice ella, tugurios. Y yo no sabía que había un lugar detrás de donde está la municipalidad ahora, que le llamaron el Platinazo. Así le Yo no decían. sabía por qué le decían el Platinazo, hasta hace poquito me di cuenta que era el Platinazo. Ahí no se podía entrar porque dice que los asaltaban con un platinazo, dice que le daban. Sí, los asaltaban, por eso le pusieron Sí, el platinazo. ahí había muchos delincuentes, dicen. Yo no sabía, a mí hace poco fue que me dijeron de que por eso
le pusieron el platinazo. Ahora vive gente muy decente y todo, ya No, ya construyeron eso, sus ya casas eso, y ya, todo, pero al son casas principio bien era así. bonitas ahora. Y era como un barrio, como ir al infiernillo allá en... ¿Y después de eso qué seguía? Más para allá, ya no había nada. El cementerio, yo no sé cuándo lo construyeron, porque el cementerio no era de la compañía bananera, yo no sé dónde enterraban a las personas cuando la compañía bananera. Sí, No, no tengo la menor idea. no, Habría- no tengo idea, sí, eso no sé. ¿verdad? Sí, es que también habían fincas de ahí, del cementerio para allá, fincas, entonces ahí uno no sabía de quién eran las fincas, de nada. Sí. La gente fue construyendo sus casitas a la orilla de la playa, que ahora en esta época no se puede construir en zona marítima, porque es zona marítima, todo esto es zona marítima, ¿verdad? Es más, este lugar es zona marítima, estamos pegados en la pura playa. Y en comparación con esa división social que había antes, ¿cómo es ahora? ¿Cómo describirán ahora esa división en Copito? ¿Cómo se organiza? Bueno, ya no están tan marcadas las diferencias sociales. Y ahora con la universidad y todo eso vienen muchachos de otras partes del país, ya con el colegio los muchachos comenzaron a estudiar, entonces como que se cerró mucho la brecha ya, aunque hay gente que tiene sus buenas casas y todo, pero ya no tan marcadas como cuando la compañía bananera. Sí, no Siempre tanto. hay diferencias, porque nadie, mentira que todos somos iguales. Eso es una utopía, como dicen, pero ya no se nota tanto. Ahora, bueno, también es que hay otros ingresos Diferente. no muy sanos también. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y entonces, y andan con sus buenos carros, pero es apariencias. Sí, tal vez sí, justo cuando cierra la bananera, ¿cuáles eran las reacciones de la gente? Hubo mucha ¿O pobreza. ¿Qué se discutía en ese momento? ¿Qué recuerdan ustedes cómo reaccionó la gente ante el cierre de la bananera y cómo se comunicó eso en ese momento? Sí, eso sí lo vivimos porque la gente estaba muy acostumbrada a la compañía bananera, que todo se lo daban, principalmente en aquellas casas de allá que se dañaba un bombillo, llamaban al taller para que les cambiaran el bombillo. Cuando uno vivía en las casas de ellos se encargaban de todo. Uh-huh. Sí. El césped, habían jardineros de la compañía bananera que hacían lo que llaman la ronda, el jardín. Bueno, y me da una risa porque todo se usaba con nombres gringos. El guachimán era el watchman, ¿verdad? El guachimán, bueno, que hasta la fecha se usa el guachimán, el office boy era el misceláneo, bueno, el machandai y el emanés. Donde trabajaban Es, ¿verdad? Donde estaban los material, iba a decir en inglés, los materiales. Y el taller mecánico y todo eso allá, en donde está ahora el guardacostas y todo eso, donde está la marina, ahí era una de... Era Recope, por ahí Recope. estaba Recope. Ahí Recope tuvo una, bueno, yo no sé si traía la gasolina para la compañía bananera, pero ahí era era como una subestación de Recope, ahí en donde está la marina ahora. Sí, es que sí bajó mucho el sistema económico. Sí. De haber salido la compañía. Por eso mucha gente se fue. Y comenzaron, y las casas de la compañía ahí quedaban, entonces la gente se metió ciertas personas a las casas y se quedaron ahí. Con el tiempo dijeron que las iban a vender, entonces comenzaron a comprarlas, pero súper baratas. Mucha gente que tiene esas casas del 1
las compraron muy baratas. Y las de la zona Sí. bananera, las de la zona americana también, las vendían baratísimas. Las en esa vendían época. baratas. Sí, por Y al cierto. que quisiera y llegara con la plata la compraba. Por cierto, esa donde yo vivo con mi hija, ese era de uno de los altos empleados de la compañía. Sí, pero como ellos se fueron, entonces alguien la compró y el que la compró ya murió. Entonces ya mi esposo la compró. Sí. Sí, quedó muy como en un limbo, quedaron las personas porque cuando estaba en la compañía tenían su salario para sus gastos. Al irse la compañía de, pum, ¿verdad? En los 80, yo creo que fue en el 85. No, antes. En el 85 yo creo que sí, yo creo que fue en el 85 o la gran huelga fue en el 85, no me acuerdo. Pero en esa década de los 80 fue que se fue la compañía bananera. Y yo me di cuenta de muchos muchachos que estaban en el colegio que no tenían ni para los pases, se iban a pie, porque los papás no tenían un trabajo para darle para los gastos a los estudiantes. Ya existía el colegio. Y sí, hubo mucha pobreza. ¿Qué otras estrategias inventaron para poder salir de esa situación? O sea, una vez que fue la compañía, pues, y pensamos en el presente hoy, se empezaron a gestionar otras cosas para darle trabajo. Muchos se dedicaron a la pesca, porque instituciones así como para trabajo aquí no hay. Y el seguro. Y el hospital, nada más. Sí, el hospital, muchos se emplearon en el hospital porque abrieron más plazas, porque en ese tiempo de la compañía bananera el hospital pertenecía a la compañía. Eran las mejores medicinas que traían, ¿verdad? Después lo pasaron al seguro. Y entonces ya fue ya con la estructura de la caja del Seguro Social. Sí, el hospital pasó a la caja del Seguro Social. Y sí hubo mucha pobreza después de que se fue la compañía bananera. Y la gente estaba acostumbrada a darse sus lujitos y ya sin estar la compañía bananera, completamente se vino abajo toda la economía no solo Golfito, todo el sector que estuvo con la compañía bananera, Palmar, Los Cotos, Laurel, todo eso. Vino La Palma. Después vino La Palma. Y aquí ya inventaron, ya casi en los 90 fue que inventaron el depósito. Ajá, sí. Exacto, lo inauguraron en el 90 supuestamente para darle trabajo a la gente de la zona. Pero en realidad casi así como trabajo, no, porque son muy pocas personas las que... Porque mis nietos se fueron para San José porque estar en el depósito, ahí no había una vida de superación. En cambio, los que se fueron, muchos muchachos que fueron a San José, que tienen buenos puestos, igual que mis nietos y todo, porque ya el depósito no era para tener una familia bien. Sí hay, por ejemplo, tienen oportunidad también de estudiar, que esa es la ventaja también ahora con la universidad, que la mayoría estudian, sí, y entonces ahí van superándose. Yo quería terminar con una pregunta. Sí. ¿Me pueden contar cuál es el recuerdo más feliz que se les viene a la mente? Como el momento más feliz y el más triste. El más triste no. El más triste no, bueno, no, más feliz no. Más triste no, porque es... Digo, ¿de esa época o de ahora? ¿Y cómo piensa en el futuro de Golfito también? El más feliz es... Bueno, no sé, el más feliz es
la llegada de mis nietos. Que el hijo de ella tiene 2 y eso, el primer No, y esos nieto, son el primer, sí, son mis nietos, porque los nietos sí, tengo nietos, ya todos grandes, y sí, es una alegría cuando llega un miembro más de la familia. Pero sí. Y lo más triste es cuando se me murieron mis hijos. Tengo 2 que han muerto ya, el que le sigue a ella y el otro, y un chinito. Esos son los días más tristes para mí. Sí. Después de mi mamá, mi abuelita, mi esposo, que todos, 3 hermanos se me han ido. Pero bueno, hay que superar todo eso. Sí, no hay. Esos son los más tristes para mí. Sí. Nada más. Sí. Y ahí uno, como yo dije hace un rato, la época más bonita yo creo de todo el mundo es la niñez, y por dicha tuvimos una niñez Eso sí, yo pobre, tuve una niñez. pero tranquilos. Sobre la niñez, sí, yo tuve una niñez muy bonita también, y que eso recordar hace casi 100 años. ¿Qué hacían que les gustaba mucho? A mí, en la niñez, Ay, es que era que como mi mamá y mi abuelita tenían la finca, entonces en aquella época no había tanta maldad como ahora. Ahora uno salir en media finca solita, es peligroso que encuentre un tipo ahí y lo agarre y lo mate a uno. En cambio antes no, yo agarraba una yegua que tenía mi abuela, que era bien mansita, me montaba en pelo y andaba por toda la finca corriendo yo a caballo. Esa era mi felicidad, correr a caballo o ir a pescar al frente del mar, sí, que estaba al frente. ¿Todavía pescan? Bueno, como ya no existe, no tenemos nadie ahí, esa finca la vendió mi mamá y ya el mar llegó donde estaba la casa. ¿Y a dónde estaba la finca esa? En el lado de que se llama Tamales, Ahí en Puerto Jiménez. Puerto Jiménez. Sí, pero la felicidad mía era eso. Y ayudarle a mi hermano con hacer el queso, porque me levantaba con él a arriar las vacas, mi hermano mayor. Y entonces era la felicidad que con él aprendí a hacer el queso. Habían unas cosas así de madera y ahí echaba la leche y con pastillas para cortar. Y entonces ya apartaba todo el queso del suero, después lo sacaba, lo ponía en prensas y ese queso él lo llevaba a vender al pueblo. Pero todo eso para mí era la gran felicidad. Lo único que nunca me gustó fue cuando yo vi que iban a matar un chancho. Yo salía corriendo y me escondía. Me daba pánico ver que iban a matar un chancho, pero ellos lo hacían porque eran para ahí, para el gasto de la casa, de los peones, porque había muchos peones. Había casa para ellos, para los peones. Y ahí pasaba mucha gente de obreros por la playa, pero a veces la marea los agarraba de camino y entonces tenían que quedarse en algún lugar mientras bajaba la marea porque iban a caballo. Entonces nosotros, mi abuela y mi mamá, les daban la comida y les daban hospedaje en esos ranchos que eran para los peones. Y cuando nosotros salíamos al pueblo, yo salía con mi abuela en la madrugada y decíamos, ¿cuándo ahora puede salir uno de madrugada en 2 horas a caballo de la finca al pueblo? Ahora no se puede, ahora lo agarran a uno y lo despescuezan ahí por quitarle hasta el... Bueno, en esa época no existía celular, ni luz eléctrica, ni nada. Pero decíamos, cuento yo a ellos, que se veía gente que venía a caballo. Ay, qué dicha, vamos acompañados, no vamos solos. Ahora más bien se acerca alguien y sale huyendo. Ni quiera mi Dios, ahora no se puede hacer así. Ni darle hospedaje a alguien que no conocían. Que no conocían, jamás.
Ahora no, ya en aquella época sí. Sí, y todos esos recuerdos tan bonitos que tenía uno de, de ir a caballo al pueblo porque no había otro medio de transporte. Y ahora, un día esto que me encontré una muchachita que vivía allá, que era hija de una de las empleadas de nosotros, me dice, viera Lila, qué bonito, dice, donde la finca de ustedes, dice, ya se va en carro. Sí, ya es totalmente otra cosa. Sí, pero sí, la niñez fue muy bonita porque era, y después mi mamá se vino, compró una finquita aquí en Purruja. Ahí también vivimos mucho tiempo en esa casita. Y me acuerdo que la compañía bananera tenía cerca de ahí un botadero de bananos. El banano que no ocupaban lo tiraban ahí. Y ellos, en esos vagones grandes, tiraban el banano. Nosotros estábamos cerca de ahí. Era muy bonito. Ajá, yo me acuerdo esa época también, en mi época, que yo no sé si era que había huelgas de los muelles o algo así, y el banano se les dañaba o se No, cumplía. ¿Qué era? Es que el banano ellos lo clasificaban. Si no estaba como ellos tenían que empacarlo, lo llevaban en los vagones y lo tiraban ahí en Purruja. No, pero cuando regalaban las cajas de banano. Ah, eso fue de último. Ujú. Sí, eso fue Se regalaban las cajas de banano para las familias. Sí, eso fue Porque ya yo no de sé último. si era que habían huelgas en otros muelles o algo así, era. Sí, no era que no lo podían sacar. No, es que el banano lo clasificaban y ya entonces ya no podían empacarlo para mandarlo en los barcos. Sí. Pero sí, la niñez fue muy bonita, mía, muy bonita, me gustaba mucho. Pero ya muy joven conocí el papá de ella, que ella dice que era un sátiro. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 16 años. 16 años para cuando yo nací. Sí, Si era una niñita. ¿Y él? 27. Sí, era una relación impropia. Pero yo le doy gracias a Dios que de esa familia, era muy buena familia, todos los hermanos de él, toda la familia de él son de San Ramón. Yo conocí casi toda la de San familia. Ramón de Alajuela. De San Ramón de Alajuela. Toda esa familia yo la conocí, me querían mucho, por cierto. Ya se fueron muriendo poco a poco. Aquí venía uno, un primo de ella que trabajaba en el Ministerio de Trabajo. Y era un buen cliente. Siempre todos ellos me quisieron mucho. Pero como el papá de él de ella era tremendo. Cuando hace como 2 años que con la otra hija fui a donde una tía de ella, me dice, cuénteme, ¿cómo le aguantó tanto usted a mi hermano? Decía. Paciencia. ¿Cómo le aguantó tanto usted a mi hermano? Me dice. Es que era tan mentiroso. Le digo, ay, mejor ni le cuento, le digo yo. Ya se fue, ya se había muerto. Mami quedó viuda 2 veces. Sí. Porque mi papá se murió primero, después se murió Claudio, el chino. Sí. Mami sigue viva todavía con 2. Sí. Pero aquí viuda de estoy. 2. Pero aquí estoy. Sí, y para terminar, ¿qué era lo que a usted más le gustaba hacer cuando era niña? Allá en la sexta, arriba, ahí en donde está esa foto, había como una catarata. Qué bonito que era. Qué lindo que era. Nosotros íbamos y a veces, como yo me crié con mis abuelas y ellas eran las que nos cuidaban, a veces nos reprendían porque nos adentrábamos en la montaña a bañarnos en la catarata. Y claro, uno chiquillo, uno veía aquello inmenso. Ahora eso se secó y ya no existe ni nada.
pero todos los vecinillos de ahí, los mismos huilas, nos íbamos a bañar a esa catarata. Y para mí, y era tan lindo y hacíamos cosas. Y era, no sé, y era muy sano antes, no había tanto peligro, al menos ahí en donde nosotros vivíamos, aunque ya comenzaba la marihuana. Cuando yo estaba chiquillo ya las drogas, porque había un muchacho que había hecho una casa en un árbol y decían que fumaban marihuana y todos los chiquillos le teníamos miedo, y eran de los pichijú, eran, o no sé quiénes eran. Yo no me acuerdo quiénes eran. Nos regañaban que no nos fuéramos ahí porque ese señor era un muchacho en esa época. Ah, sí, Que era pichijú. Sí, ¿verdad? Sí. Y era peligroso. Él vivía, A yo la no par. sé si nos amoleaba o no, porque nosotros éramos un montón de chiquillas y chiquillos. A la par de la casa de Pero nos nosotros. bañábamos con ropa, nadie desnudo no, sino que con la misma ropa llegábamos empapados a la casa. Porque así, si yo andaba con vestido me metía en la... Y no habían como animales que le dieran miedo ahí, porque todavía aparece el puma por ahí, nos dicen. Vieras que en no, esa nunca época nos no, asustaron. en esa época nunca llegó ningún bicho. Nunca nos Yo asustaron. creo que solo ardillas habían por ahí. Y por dicha estamos contando el cuento que nunca nos mordió una serpiente. Ay, sí, que eso Porque sí existía habían mucho, eso sí serpientes, había. terciopelos, pero uno chiquillo no piensa en esos peligros. Corales, sí vi una coral un día. Esa La yo coral sí. Yo le tengo Nunca se me pánico a la olvida. coral porque esa se entierra. Así Sí. era una coral, eso sí me acuerdo. Chu. Sí. Ay, sí. Esas son otras que yo lo que son, pero ni dibujadas me gustan. Y vean, yo tengo... Sí, que Vean a mí, así le gusta. no.